solicitud de delegación de facultades legislativas al Congreso de la República y vengo acompañado por 4 ministros de Estado que son de cuyas carteras han venido esta solicitud de delegación, y si me lo permite más adelante cada uno sustentará brevemente el proyecto que concierne a su cartera. Señoras y señores congresistas, nosotros hemos planteado 4 materias en esta solicitud. La primera de ellas tiene que ver con la seguridad ciudadana. La segunda de ellas tiene relación directa con la gestión del riesgo de desastres a propósito del fenómeno del Niño global, que afectará con altas probabilidades al norte del país y 7 regiones a partir del mes de diciembre de este año. Igualmente, hemos presentado iniciativas legales referidas a la infraestructura social y calidad de proyectos, y finalmente hay una muy importante que se refiere a la meritocracia. Visto esto por sectores, vemos que de estos 50 proyectos de dispositivos legales que hemos presentado ante el Congreso de la República, 26 corresponden al Ministerio del Interior, 6 a la PCM, 4 al MTC, 4 al MEF, 3 al Ministerio de Vivienda, 2 al Ministerio de Justicia y 1 al MINCETUR, MINAN, MINSA, MIDAGRE, MINEN y MIDIS. Creemos, señora Presidenta, como una primera consideración, que esta solicitud de facultades cruza transversalmente a varios organismos del Estado, porque no solamente se trata de enfocar de la manera más enfática, como lo sustentaremos más adelante, el gran problema del país, que en este momento es el de la seguridad ciudadana, sino que también existen líneas transversales de estas materias que se entrecruzan con la seguridad ciudadana, pero también con los proyectos y la gestión de riesgo de desastre, que es en este momento una obligación muy importante del Ejecutivo. ¿Por qué pedimos las facultades en esta materia, señores congresistas? En primer lugar, cuando el Congreso otorgó la confianza al gabinete que presido, expusimos 9 ejes de acción que además han servido para el mensaje de la señora Presidenta de la República este último 28 de julio. El eje 6 de este mensaje, de esta política, se refiere a la lucha contra la corrupción, el orden público, la seguridad y la defensa. Entonces es un mandato muy importante que tenemos que cumplir y tiene relación, lo repito, con el fortalecimiento del orden público, la seguridad ciudadana, la capacidad operativa de la Policía Nacional, la gestión de riesgo de desastres y la implementación del servicio civil meritocrático. Pero también en el eje 9 de la política general de gobierno hemos descrito lo que entendemos como más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida. Es una tarea permanente y persistente del gobierno el reducir la brecha de infraestructura, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer en esta ocasión, a nombre del gobierno, la decisión del Congreso de la República de discutir y despedir la ley de la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura, que se instalará a partir del 1 de enero de 2024. Concretamente, sobre la seguridad ciudadana. Nosotros sabemos, señora Presidenta, señores congresistas, que conjuntamente con la corrupción, este es el segundo problema más importante para los peruanos. Si nosotros vemos la última encuesta del INEI, casi el 40% de ciudadanos califican como problema más importante para su vida, para su salud, para su seguridad y para la de su familia, la delincuencia y la falta de seguridad ciudadana. En consecuencia, nosotros estamos trabajando con 3 indicadores sobre seguridad ciudadana, que son la tasa de victimización, la percepción de inseguridad y la tasa de homicidios. ¿Qué cosa es lo que ha ocurrido en el país en los últimos años? Hemos visto cómo de manera impune la delincuencia ha crecido, cómo el 68% de los delitos en el país tienen relación con el arrebato de carteras, de celulares, y se ha instalado, y hay que decirlo de manera directa, la cultura del miedo en nuestro país. Miedo a nuestras familias, miedo a la extorsión,
y una sensación, lo repito, que requiere de acciones rápidas y una respuesta inmediata por parte de los poderes públicos. Podemos apreciar, en lo que respecta a la victimización a nivel nacional, que en el 2021 el porcentaje de víctimas de un hecho delictivo era de 18%, y esto se ha incrementado en el 2023 a casi 26%. ¿Qué cosa es la victimización? Esto está perfectamente definido. Son colectivos o personas que sufren o han sufrido las consecuencias de un delito. Es decir, esto significa que 26 de cada 100 peruanos han sido víctimas de un hecho delictivo. Esto no puede seguir así. Tenemos que cambiar de manera radical estas cifras que no solamente son alarmantes, sino que atentan contra el derecho a la dignidad, el derecho a la seguridad, el derecho a la integridad y una serie de derechos constitucionalmente protegidos por la parte dogmática de nuestra Constitución. Nosotros podemos ver que las regiones más altas en tasa de victimización son Puno, Tacna, Cusco, Lima, por supuesto, Madre de Dios, Callao, Junín, Arequipa, entre otras. En consecuencia, estamos ante una situación en la que los peruanos, lo repito, viven permanente con miedo, pero ese miedo se traduce en una tasa de robos y de asaltos que de manera impune cometen especialmente bandas organizadas. Pese al esfuerzo de nuestra policía, y acá quiero comentar una cifra, es la primera vez que la policía captura a 14 dirigentes del Tren de Aragua, a 14, digamos, prontuariados de una organización criminal que ha ingresado a nuestro país y que requiere una respuesta rápida del Estado. Desde el punto de vista de la percepción de inseguridad, nosotros, y esto es lo más preocupante, digamos, ¿qué cosa es la percepción de inseguridad? Es la sensación que tienen los peruanos, el miedo de ser víctima de un hecho delictivo o evento que pueda atentar contra su seguridad. Es el miedo de los ciudadanos, el miedo de 33 millones de peruanos ante la delincuencia organizada que campea en nuestras calles. Y este miedo, señora presidenta, esta percepción de inseguridad es de 82.5 en el 2023. Vale a decir que casi 9 de cada 10 peruanos tienen miedo de ser asaltados, de ser víctimas de algún hecho de violencia. Y esta es una situación, lo repito, de manera enfática y directa, inaceptable para la continuidad de un Estado constitucional y legal de derecho. A ello se debe agregar, señora presidenta, lo que ha pasado con el narcotráfico. Y en este caso el narcotráfico en el país ha crecido de manera exponencial, y aquí sí yo quisiera hacer una reflexión ante esta comisión. Si vemos el cuadro que tienen a la vista, podemos apreciar una situación que nos ha causado alarma y desasosiego. En el año 2015, el porcentaje o las áreas de cultivo de coca era más o menos 40.000 hectáreas. Esto se debió a una reducción histórica porque en el quinquenio anterior las áreas de coca significaban más de 63.000 hectáreas. ¿Qué cosa ha pasado, señora presidenta? Al 2022, según un informe oficial de Devida, las hectáreas de coca han subido a 95.000 hectáreas en el país, que implica no solamente un incremento de 18% con respecto al año 29, sino que algo que alarma, y solicito que el Congreso se aboque a la investigación de este caso, porque respecto al 2021, comparando el 2015 con el 2021, se ha incrementado en un 135% la superficie de coca en el país. Y este dato cruza transversalmente absolutamente todos los gobiernos a partir del año 2016. ¿Qué ha habido acá? Dos cosas: una irresponsabilidad, ¿no? Y sobre todo, un pésimo enfoque respecto al crecimiento del narcotráfico en el país. ¿Pero por qué es importante medir la superficie de coca? Porque casi el 90% de la coca se va al narcotráfico. Porque esto ha permitido que tengamos 800 toneladas de producción potencial de cocaína. Porque el Perú se haya convertido en el segundo país que exporta más cocaína al mundo y que genera toda una economía ilegal que le está haciendo daño a las poblaciones afectadas. Pero tengo otro gráfico, señora presidenta.
fíjese usted, si ustedes ven la curva, acá se ha quebrado una política exitosa, porque el incremento de hectáreas erradicadas de coca, con el aumento de las intervenciones de desarrollo alternativo, permitió que, como ya lo dije, al 2016 o 15 se reduzca aproximadamente a 40.000 hectáreas. Se marcó una tendencia decreciente. La línea verde es la línea en la que expresa la reducción de coca y la línea azul son los niveles de erradicación. Estábamos a punto de cruzar lo que se dice la boca del lagarto, sin alusiones personales a ningún expresidente. Pero una política pública se mide por su éxito cuando se cruza esas dos líneas, porque el Estado no solamente ha trabajado en su momento con la cadena más débil del narcotráfico, que son los campesinos escocaleros, invirtiendo en desarrollo alternativo y sacándolos de la pobreza. Eso se hizo hasta el 2016. Pero cuando ustedes se fijan, a partir del 2016 hasta el 2021, la superficie de coca crece exponencialmente y se erradica menos. Y por aquí han pasado 3 administraciones de gobierno. Algo se tendrá que investigar. Algo ha pasado en el país para que esto sea así. En consecuencia, acá, lo digo sin ningún tipo de dudas, se aprecia un descuido irresponsable que se debe revertir. Y acá anuncio que el próximo proyecto de presupuesto que el señor ministro de Economía seguramente entregará el gobierno, va a hacer entrega el día de hoy, conforme al mandato constitucional del Congreso de la República, se está apoyando, regresando a los presupuestos históricos para que las instituciones como DEVIA y la Policía Nacional puedan combatir de manera eficaz al narcotráfico. Y sobre todo, se está potenciando el desarrollo alternativo, integral y sostenible, que es la mejor manera de enfrentar el problema del narcotráfico. Trabajar con las comunidades, mejorando su semilla, construyendo las trochas de salida para sus productos, apoyando sus cooperativas, titulándolos y haciendo que el producto, especialmente el cacao y el café, lleguen a los mercados europeos y americanos. Esa tendencia se va a revertir y ese compromiso de la presidenta Boluarte, el gobierno de la presidenta Boluarte, que así va a ser. Acá, ¿y qué cosa es lo que vamos a hacer? ¿Qué cosa es lo que proponemos con cargo a que los señores ministros puedan explicar? Yo voy a referirme a 4 iniciativas legislativas que son las que pretendemos abordar desde el punto de vista legislativo. En primer lugar, señores congresistas, queremos regular y supervisar los aplicativos que ofrecen servicio de transporte al ciudadano. Y es aquí donde se genera la mayor cantidad de asaltos, de robos y de temor de la ciudadanía. Esto significa la verificación, lo va a explicar la señora ministra de Transportes y Comunicaciones que está en su sector. Vamos a legislar respecto a los antecedentes penales, la exigencia de licencias de conducir vigentes y la implementación de sistemas de medición y calificación de los conductores. No queremos más robos ni secuestros en taxis de aplicativo. Y vamos a legislar para que así sea. Y la policía va a destinar un contingente importante para controlar estos aplicativos. En segundo lugar, también estamos solicitando la expedición de un decreto legislativo que modifica la ley 27189, que es la ley de transporte público de pasajeros en vehículos menores. Como nosotros lo podemos ver, son las famosas motos. Algo tenemos que hacer a este respecto, ¿no? Hemos visto cómo a diario los noticieros pasan, ¿no?, que los asaltantes en las motos Lilianes, de manera cruel y de manera inhumana, generan zozobra en nuestra población. Los famosos robos al paso, las motos. Pues nos vamos a dedicar y vamos a legislar y vamos a implementar una política que va a cortar el hilo conductor de estos conductores que de manera impune, muchos de ellos de nacionalidad extranjera, generan zozobra en nuestra población. Y para eso estamos pidiendo esta solicitud de facultades legislativas. También estamos pidiendo se nos habilite para establecer el marco para la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias. Ustedes conocerán que en el Perú existen diversas centrales de emergencia. Las más conocidas son la 105 y la 911. Por lo que pretendemos es unificar a todo esto en un solo número, darle toda la tecnología que se le pueda dar a la policía para centralizar la información de estas centrales de inteligencia. Lo vamos a instalar en el centro cívico, en un local que ya fue habilitado por el Ministerio de Vivienda, y va a ser un centro de emergencias potente, que de manera aliado con la tecnología,
permita que la policía intervenga, detecte y sobre todo pueda trabajar directamente con las municipalidades enfrentando a la delincuencia organizada. Asimismo, estamos solicitando un decreto legislativo para fortalecer el marco legal aplicable para casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, pero también para aquellos casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer acá? Y por eso solicitamos la autorización del Congreso, que las requisitorias cursadas a la autoridad policial no caduquen hasta la efectiva detención del delincuente. Entonces, hasta la captura del agresor, del terrorista o del narcotraficante, hemos visto cómo una requisitoria policial puede caducar y estas personas pueden generar actos de impunidad. Pues queremos regular esa parte muy importante de las leyes que pretendemos modificar y avanzar en esa perspectiva. No podía quedar fuera de este abanico de propuestas el personal en retiro de la Policía Nacional de Perú. El señor Ministro del Interior también lo explicará. Para ello estamos proponiendo un decreto legislativo que nos permita habilitar el marco legal para incorporar al servicio al personal en retiro, claro que en determinadas condiciones y cumpliendo ciertos requisitos. Bueno, y también tenemos dos iniciativas adicionales, que es el robo e intento de robo de dinero, cartera, celular, que como todos sabemos, y ya lo comenté al inicio de mi exposición, representa el 68% del total de hechos delictivos. De este 68%, señores congresistas, 82% son robo de celular. ¿Qué queremos nosotros? Que el Congreso nos autorice para establecer las medidas de prevención, combate al comercio ilegal de equipos terminales móviles y modificar los artículos del Código Penal para agravar las penas de robo, hurto y la penalización de estos delitos. Igualmente, vamos a modificar la norma vigente a efectos de incluir en las facultades de los gobiernos locales la de realizar gastos de inversión en servicio policial operativo básico. Todos los días nos reunimos con los señores alcaldes y nos solicitan cómo puede intervenir a través de sus propios presupuestos y su propia actividad en el apoyo a la policía. Este es un clamor de los alcaldes. Entonces, lo que estamos pidiendo aquí en esta solicitud de delegación de facultades legislativas es un decreto legislativo que así lo autorice y que se puedan utilizar una partida de sus presupuestos para apoyar a la Policía Nacional. Bueno, en fin, de los 33 proyectos sobre la policía, la seguridad, existe uno que refuerza la prevención, las acciones de control e investigación de las autoridades competentes en materia de tráfico ilícito de drogas. No ha funcionado, señores congresistas, y lo voy a decir directamente, el control de los insumos químicos a cargo de la SUNAT. No ha funcionado. Y vemos cómo los insumos químicos se transportan casi de manera libre a las zonas del Braen y ahora tenemos una preocupación en el Putumayo. Tenemos que cambiar esa situación y tenemos que darle a la policía la tecnología y las facultades para que haga intervenciones mucho más potentes contra el tráfico de insumos químicos que son los precursores del clorhidrato de cocaína y la pasta básica de cocaína. Para eso también estamos solicitando facultades legislativas. El señor Ministro del Interior va a sustentar, en cuanto yo culmine, estos y otros proyectos que son de especial interés para nuestra ciudadanía. Señores congresistas, en materia de seguridad ciudadana, como presidente del Consejo de Ministros, les quiero decir que la vida de nuestros hijos que van a la universidad o a su trabajo está siendo truncada por un delincuente que vende un celular a 50 soles. Lo repito, todas las mañanas vemos en los noticieros delitos al paso, robos, asesinatos, extorsiones y otros más. No podemos normalizar esto, tenemos que cortarlo de raíz. ¿Y de qué vale que nuestros valerosos policías expongan sus vidas capturando a los delincuentes y bandas organizadas si a veces un fiscal los libera a las horas? Tenemos que cambiar este marco normativo. Estamos seguros que vamos a contar con el apoyo del Congreso de la República para implementar estas medidas. El segundo grupo de delegación de facultades que estamos pidiendo es la gestión de riesgo de desastres, señora Presidenta. Todos sabemos lo que ha dejado el ciclón Yaku, miles de personas afectadas, carreteras, colegios, centros de salud.
Y las normas que estamos proponiendo tienen por objeto, en primer lugar, fortalecer el seguro agrario, la sostenibilidad de proyectos de inversión en materia de infraestructura natural, fortalecer la gobernanza, es decir, la coordinación entre los tres poderes del Estado ante el riesgo de desastres, y agilizar las contrataciones para la atención de las emergencias, que ha sido un tema del que se han venido quejando permanentemente, sobre todo las autoridades regionales y locales. En materia de ordenamiento territorial, señora presidenta de la Comisión, la señora Presidenta de la República anunció el ordenamiento territorial, teniendo en cuenta que en nuestro país poco se ha avanzado en esta materia. ¿Y cuál es el objetivo del ordenamiento territorial? La incorporación de la gestión de riesgo de desastres en los procesos de planificación y en el ordenamiento territorial, a fin de no seguir comprometiendo la pérdida de vidas humanas con recursos naturales y materiales. Queremos trabajar una ley de fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Queremos también que a través de un decreto legislativo agilizar las contrataciones públicas a fin de atender las emergencias por desastres naturales. Hemos visto cómo nuestros señores alcaldes no podían, por ejemplo, comprar ni combustible, reactivar las obras paralizadas ante una emergencia. Entonces tenemos que regular y adaptar las normas vigentes para una mejor gestión en este riesgo de desastres. Yo quisiera comentar, señora Presidenta, el cuadro que ven ahí, que es qué cosa es lo que hemos hecho en gestión de riesgo de desastres y qué vamos a hacer. Se han invertido 1.514 millones de soles y también este año, antes de diciembre, se va a invertir 1.769 en actividades de limpieza, descolmatación en los cauces de los ríos y quebradas, adquisición de maquinarias y vehículos y las mallas de contención y diques transversales. Y aquí sí quiero ser enfático, ¿cierto? Hemos escuchado el día de ayer una opinión del señor Contralor de la República en el sentido de, digamos, llamar la atención sobre la ejecución de los montos. Pero yo quisiera invitar al señor Contralor de la República, que yo le puedo explicar en la presidencia del Consejo de Ministros qué se está haciendo. Muchas medidas se han aprobado recientemente. Es la primera vez en la historia que un gobierno le ha dedicado tanto dinero, esfuerzos materiales y adquisiciones a la prevención de un fenómeno natural. No es correcto, por eso creo, que ver el devengado en este momento, porque algunas obras que ya se están haciendo se van a pagar después de realizadas. No estamos cayendo por el juego de dar adelantos ni de amarrar un contrato como se hacía otrora. Entonces, una mejor indicación son los montos comprometidos y certificados. Que en el caso del Gobierno Nacional, señor Contralor, están en el 22 y en el 68%. Y por supuesto que la meta con la que nos comprometemos es ejecutar el 100% del presupuesto antes de que acabe diciembre. Y felicitamos, digamos, la especial atención que el señor Contralor, conforme a sus obligaciones y atribuciones, presta a esta gestión de riesgo de desastres. Igualmente, estamos solicitando delegación de facultades para el caso de infraestructura social y calidad de los proyectos. Señores congresistas, se estima que son más de casi 1.900 obras públicas paralizadas a nivel nacional. Este es un reporte también de la Contraloría General de la República. De esta cifra, el 3% corresponden al pliego nacional, según nos indica el MTC. En consecuencia, lo que vamos a hacer, estamos solicitando, es expedir un decreto legislativo que regularice el derecho a propiedad de las características físicas de los predios urbanos, de habilitaciones urbanas y de edificaciones. Ante las altas tasas de viviendas autoconstruidas que representan en realidad un peligro, es necesario simplificar los procedimientos administrativos para sanear esas propiedades, a fin que puedan acceder al registro público y gocen de seguridad jurídica. También estamos trabajando, vamos a solicitar legislar sobre el marco de gestión y prestación de los servicios de saneamiento y darle un nuevo marco legal a esta prestación para dotar el agua potable de aquello que siempre se queja a nivel nacional. Esta propuesta que estamos trabajando por el Ejecutivo permitirá la colaboración entre entidades para la contratación de bienes y servicios sin restricciones de competencia territorial.
Por ejemplo, esto va a permitir la adquisición y préstamos de hidrojet, motobombas, camiones cisternas, así como la contratación de sus respectivos operarios. Aquí debo anunciar que a fines de este año el gobierno de la presidenta Boluarte adquirirá más de 500 maquinarias que van a atender a las 7 regiones declaradas en emergencia y que están dispuestas, en este momento ya están trabajando la descolmatación y la limpieza de las cuencas en el norte y en las 7 regiones. También estamos solicitando facultades para la creación de un fideicomiso de titulización para el desarrollo de la movilidad urbana en Lima y el Callao. Este fue un anuncio de la señora Presidenta de la República. Y esta propuesta vamos a autorizar la creación, como lo dije, de un fideicomiso de titulización para financiar estos proyectos de movilidad urbana en Lima y el Callao y comprende, entre otros, la autorización para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de contratación de Estado a Estado. Queremos impulsar la infraestructura en Lima metropolitana, ya lo dijo la Presidenta. El Perú tiene una deuda con Lima en lo que respecta a infraestructura y vamos a apoyar todo lo que sea viable y, por supuesto, aquello que no afecte la seguridad jurídica. Igualmente, vamos a presentar un proyecto a cargo de Servir que va a establecer la igualdad remunerativa y social. Esto tiene que ver con el tema de la meritocracia, que es una de las principales preocupaciones del gobierno de la Presidenta Boluarte. Y aquí queremos destacar que hace falta la promoción del tránsito meritocrático al régimen del servicio civil y hay mucho por hacer acá. Es una tarea que ha avanzado a trompicones, con avances, con retrocesos, y en este camino vamos a tomar el toro por las astas y vamos a reimpulsar la meritocracia en el Estado a través de esta norma. ¿Cuáles son los proyectos de la Presidencia del Consejo de Ministros, que es el sector el que habla dirige? Dentro de esta solicitud de facultades, señora Presidenta, estamos pidiendo facultades para discutir y promulgar la ley de Internet segura. ¿Qué buscamos con la ley de Internet segura? Consolidar la seguridad y confianza digital en la sociedad. Consolidar una cultura de seguridad y confianza con énfasis en una adecuada gestión de riesgos digitales y la protección de niños, niñas y adolescentes. Nuestros niños están muy expuestos, ¿no?, a la Internet. Acá no se va a controlar porque sería imposible, sino vamos a establecer mecanismos que permitan regular estos aspectos. Igualmente, estamos solicitando facultades para crear el Centro Especializado de Asistencia Técnica. Esto sí es muy importante, me voy a tomar un minuto en explicarlo. Surge esta necesidad, señores congresistas, de la deficiencia en la elaboración de documentos técnicos. Me refiero a las fichas técnicas y estudios de preinversión de los proyectos de inversión pública de los gobiernos regionales y locales. No es posible que se pase una década elaborando un expediente técnico y cuando lo elaboren, este expediente técnico se ha desechado porque se presentó una nueva realidad. Entonces, lo que estamos proponiendo, la Presidenta de la República también lo anunció, es un centro altamente especializado que trabaje en la elaboración de los expedientes técnicos por manera tal que expediente técnico aprobado, expediente técnico financiado. Y el segundo efecto que queremos con esta legislación, señora Presidenta, es cortar de raíz los actos de corrupción que lamentablemente se presentan desde la elaboración de los expedientes técnicos. Así que esa es una norma a la que estamos prestando especial atención. En el caso del proyecto Legado, hay un proyecto también que estamos presentando para la transferencia a título gratuito de todo lo que significa este componente a favor de la Presidencia del Consejo de Ministros, que ahora ha venido a la PCM, el proyecto Legado. Y aquí quiero también confirmar que los Juegos Bolivarianos en Ayacucho 2024, los Juegos del Centenario, se realizarán. Se ha incorporado en el presupuesto del sector público la partida correspondiente. Y no solamente se llevarán a cabo los Juegos del Bicentenario en Ayacucho, sino que también el 2025, los Juegos Bolivarianos en Lima y Ayacucho los hará el Perú, porque queremos apoyar al deporte y queremos generar más logros, más incentivos para nuestros jóvenes en la práctica del deporte. En el caso de la PCM también tenemos dos proyectos adicionales. El primero de ellos es el de la gestión de riesgo de desastres. En este caso
Vamos a proponer y estamos trabajando la modificación de la ley 29664. Principalmente lo que queremos acá es fortalecer la institucionalidad y la gestión de los actores y hacer una serie de precisiones respecto a las competencias de los gobiernos regionales y locales y la participación sobre todo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Esto implica por primera vez la integración con otras políticas transversales del Estado. En materia de ordenamiento territorial, ¿cuál es el problema, señora Presidenta? Y también nos hemos encontrado con este dilema cuando hemos tratado de hacer gestión de riesgo de desastres. Tenemos una escasa cultura de planificación territorial. Debido al crecimiento de la ciudad, no se consideran las características y los fenómenos naturales del territorio. Hemos visto cómo se han expandido las ciudades de manera abierta e incontrolada. ¿Cuál es la consecuencia? La ocupación inadecuada del territorio, lo que incrementa la vulnerabilidad generando gran cantidad de pérdidas de vidas y económicas. ¿Qué cosa es lo que nosotros proponemos? Establecer un marco normativo para el ordenamiento territorial con el objeto de promover la incorporación de la gestión de riesgo de desastres en los procesos de planificación y en el ordenamiento territorial propiamente dicho. Tenemos que ordenarnos y tenemos que trabajar con los municipios. No podemos seguir aceptando que se instalen asentamientos humanos en las quebradas y tenemos que actuar como Estado para ayudar a estas personas a ordenarse mejor y trabajar intensamente con los gobiernos locales. Igualmente, hay algunos proyectos que me permito sustentar a nombre del MINCETUR y de MINAM. El primero es un proyecto de decreto legislativo que busca la protección al turista mediante la conformación de las redes regionales. Este es un elemento muy importante. Y en el caso del MINAM, la infraestructura natural en un sistema interconectado que proporciona servicios o beneficios a las personas, tales como regulación hidrológica, secuestro de carbono, mitigación de inundaciones, regulación del clima y control de la aireación. También estamos solicitando al Congreso de la República nos autorice a legislar sobre esta importante materia. En el caso del MINSA, se propone modificar el decreto legislativo 1156 para ampliar los criterios para la declaratoria de emergencia generada por desastres naturales. ¿Qué queremos? Mejorar los instrumentos para un plan de acción integral frente a la emergencia, ¿no? Y en esto el Ministerio de Salud es muy importante porque va a permitir intervenir los establecimientos de salud a través de los sistemas de energías eléctricas, sistema de aprovisionamiento de agua, sistema de telecomunicaciones, entre otros. En el caso del Minagri, ya voy terminando, señora Presidenta, nosotros pensamos discutir un decreto legislativo muy importante, que es el seguro agrario. Este seguro será gratuito, financiado al 100% por el Estado, para brindar cobertura a los agricultores más pobres y vulnerables del país. Este seguro tiene un propósito, señora Presidenta, señores congresistas: dar apoyo a los agricultores para reinsertarlos en la actividad agrícola después de que sus tierras han sido afectadas por los fenómenos climatológicos, lluvias excesivas, incendios, plagas, heladas, entre otros. Se propone, lo repito, atender con una cobertura de aseguramiento en las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, lo que nos permitirá impulsar un seguro agrario muy importante y financiado por el Estado. Y finalmente, estamos con dos láminas adicionales sobre el decreto legislativo que establece medidas especiales para impulsar el desarrollo de la industria petroquímica. El Ministerio de Energía y Minas está trabajando intensamente ante este anuncio de la señora Presidenta de la República, que va a iniciarse con la masificación del gas y con el cumplimiento de la deuda histórica que tenemos con el sur del país, pero también con la implantación de una industria petroquímica en el sur. Y finalmente, un decreto legislativo, esta vez del MIDIS, que modifica la ley de creación y organización y funciones de este ministerio para que pueda desarrollarse proyectos de infraestructura social, económica y productiva que contribuyan a la lucha contra la desnutrición crónica infantil, la anemia y la inclusión económica. Señora Presidenta, este ha sido un breve pantallazo de que desde la Presidencia del Consejo de Ministros hemos trabajado comentando los proyectos de más alto impacto y haciendo nuestros aquellos que
han provenido otros sectores y que en este momento no nos acompañan los ministros a los que he hecho alusión. Solicitaría, señora presidenta, si así lo estiman pertinente los señores congresistas, cederle el uso de la palabra a los señores ministros que me acompañan para sustentar mejor los proyectos de ley por cada sector. Muchas gracias. Muchas gracias, Premier. Vamos.